Estimados amigos, voy a hacer esta presentación correspondiente al proyecto USF Mission Bay Medical Center. Es correspondiente al reporte mensual 6 complementario. Mi nombre es Rubén Gómez Sánchez Soto y voy a fungir como facilitador de diseño y riesgos del proyecto. Entonces, este proyecto corresponde a este centro médico que tiene ciertos cambios, como veremos acá a continuación. Consta de 3 hospitales: el Hospital de Niños de Unión, el Hospital Oncológico de Macar y el Hospital de Mujeres de Irene Mori. Y este es un hospital que se ha construido, pero se ha elaborado un nuevo escenario. Ese nuevo escenario lo vamos a explicar, y para esto, evidentemente, vamos a tener una agenda donde están estos 10 puntos de la presentación, la revisión de la rúbrica aplicable a este proyecto, a la evaluación, las premisas, el nuevo escenario, Mission Bay, la explicación del uso del círculo de Deming en el proyecto, el planeamiento y caracterización para ejecución del proyecto, la presentación del modelo BDC aplicable al proyecto con sus componentes ICE, BIM y PPM, el despliegue de objetivos del proyecto, la explicación de las métricas y factores controlables ICE, BIM y PPM, la presentación de cada componente del BDC, los resultados generales de la aplicación, las conclusiones y compromisos. Quiero resaltar que este proyecto tiene cambios, digamos, en el escenario. Eso hace de que nosotros, necesariamente, antes de aplicar el BDC, como el diseño virtual de construcción, que tiene los componentes, como ya sabemos, ICE, BIM y PPM, antes de eso tenemos que hacer un análisis muy detallado de las nuevas condiciones que marcan el desarrollo de este proyecto. Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Acá, primeramente, están las rúbricas que se aplican a la evaluación de esta presentación, donde están las preguntas y donde se ha puesto acá las diversas láminas que permiten responder a la pregunta. En el caso del numeral 1, motivación y enfoque del BDC, en el caso de las métricas, en el caso del marco BDC completo, y en la parte de las recomendaciones. Entonces, todos estos elementos se están trabajando en el proyecto. Bien, ¿cuáles son las premisas de diseño que ha planteado el cliente? El cliente ha planteado, acá lo vemos, el objetivo del cliente, cumplir con el costo objetivo de $765 millones, cumplir con 4 años de construcción, que el proyecto sea sostenible y que además incremente el 30% las camas adicionales en UCI, y que el proyecto además tenga un área de laboratorio para estudio de vacunas. Entonces, en función a estos objetivos del cliente, nosotros hemos definido ciertos objetivos del proyecto. Por ejemplo, que eso lo vamos a ver a continuación, hemos dicho que se requiere disponer de modelo BIM 3D integrado para revisar las posibilidades que permitan considerar las 30 camas UCI y el área de laboratorio para estudio de vacunas. Lograr el desarrollo BIM en 3D integrado con validación BIM 4D y 5D para buscar cumplir con el costo objetivo que se ha planteado el cliente. Analizar la viabilidad de emplear prefabricados prearmados fuera de obra para no sobrepasar el aforo autorizado. Porque hay pandemia, entonces se ha bajado ese aforo que se permite en la obra. Implementar las alertas tempranas de riesgos y afianzar los equipos de alto rendimiento. Entonces, acá está la primera parte de lo que estamos haciendo. Nosotros hemos hecho acá 2 diagramas de flujo. Uno primero está cómo funciona el proceso de cambio en el proyecto, donde acá estamos diciendo que hay más del 30% de camas en UCI, más laboratorio de vacunas. Para esto había que revisar el modelo en 3D del hospital, y luego de esto había que revisar los ratios de costos de construcción. Los ratios que se ha averiguado a nivel internacional en Estados Unidos es el orden de $8,000 a $9,000 por metro cuadrado, y del orden de $15,000 a $300,000 por cama hospitalaria. Entonces, con estos ratios se hace una estimación del costo total de los cambios que tiene el cliente. Con esta verificación de los costos estimados de inversión de los cambios solicitados, se hace la revisión de los niveles autorizados, es decir, digamos así, el máximo de la empresa de PR y los máximos de USF. Y con esto se ve con la revisión de los ejecutivos de USF para ver si están de acuerdo.
Una vez que se haya aprobado, se hace la consulta, se aprobó la propuesta de cambio, pues una vez que se aprobó, nosotros estimamos que el porcentaje de incremento en el costo es del orden del 3%. Por eso que ponemos esta nota de que el incremento en camas y el laboratorio tiene un estimado de 3% sobre el monto del proyecto. Pero por otro lado, acá tenemos que ver cómo es el tema de las... Tenemos que definir, o sea, tenemos que ver que esos cambios que nos han señalado hay que definir porque no podemos de frente iniciar obra con el diseño y todo. Hay que ver una serie de elementos con los que se ha planteado cómo es el aspecto de la revisión. ¿Hay un inicio? ¿Hay cambios de escenario? Sí. ¿Se puede iniciar el proyecto? No. ¿Se debe decidir premisas de diseño? Sí. ¿Se generó un escenario de incertidumbre? Por supuesto, porque si nos dicen que baja el aforo, se incrementan camas 30%, se incrementa el laboratorio, entonces esas situaciones tienen que ser totalmente analizadas. ¿Se deben analizar los riesgos? Por supuesto que sí, porque tenemos que saber si esos cambios de qué manera impactan al proyecto. ¿Los parámetros de diseño son explícitos? No, porque lo que se han dado son disposiciones y hay que ver cómo eso impacta en el modelo en 3D, cómo impacta en la ejecución, cómo impacta en el cronograma y todos esos temas. Entonces, por lo tanto, hay que elaborar y definir líneas base del proyecto. ¿Cuáles son las líneas base del proyecto? Son alcance, tiempo, costo, calidad y, por supuesto, riesgos. Por esa razón que continuamos, ¿no? ¿Se tiene un análisis de riesgo listo? Nosotros no lo hemos visto, no lo hemos encontrado en la información, por eso que nosotros vamos a hacer eso. Y por la siguiente pregunta, ¿hay consistencia en los análisis, de los del análisis? No, porque no lo tenemos. Entonces, por lo tanto, hay reporte de riesgos, resultados, datos, reemplazos, costos con riesgo. Eso no existe al momento. Entonces, necesitamos hacer este análisis de riesgos, porque evidentemente el hecho de que incremente las camas, repito, de que se incremente el laboratorio, que se baje el aforo, evidentemente eso va a cambiar la ejecución. Entonces, la siguiente pregunta es revisión de resultados y definir cursos de acción, que sí lo daría. La definición de tecnologías en función a los resultados, tenemos qué tecnología debemos aplicar y, por supuesto, algunos métodos de trabajo y algunos modelos de gestión y otros. Con esto, ¿se mitigaron las incertidumbres? Si la respuesta es sí, entonces están definidas las premisas de diseño. Si la respuesta es sí, y si es no, regresamos. Entonces, ¿se tiene la aprobación de los niveles de autorización? Si la respuesta es sí, entonces desarrollar recién en ese momento el marco del DDC, pero habiendo definido previamente las premisas de diseño. Ese es el objetivo y la secuencia que estamos explicando y que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, por lo tanto, acá tenemos la otra parte. ¿Se cuenta con la aprobación de nivel adecuado? ¿Hay autorización para iniciar con el despliegue del modelo DC? Si esto ya lo tenemos, como ya estaría aprobado, vamos a decir esas partes, recién terminamos el proceso. Pues acá tenemos, repito, los aspectos mismos para hacer un estimado del incremento en costo que hemos pensado en un orden del 3%. La pregunta sería, ¿y qué ocurre ahora con los cambios que nos han dicho? ¿Cómo se impactaría? Continuamos. Pues acá nosotros estamos dando la opinión de que debemos aplicar el círculo de Deming. Como sabemos, el círculo de Deming es la norma base de todas las normas en este momento. Norma ISO 9000, ISO 14000, el NDOCAT, todos están basados en el círculo de Deming. Entonces, por pronto, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros el DDC lo aplicamos en el cuadrante de hacer, controlar y actuar. En el cuadrante de planificar, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo a lo que estamos desarrollando en esta presentación. Todos los elementos de cambio, es decir, más camas, más un laboratorio, el aforo y otras cosas más, tenemos que ver qué premisas de diseño nos da para que a partir de ese momento, y con la aprobación correspondiente, desarrollemos el proyecto, es decir, pasemos de planificar a hacer. En ese momento aplicaremos en el cuadrante de hacer, controlar, actuar, el DDC. Entonces, por esa razón que acá decimos, esta edición B se ve ejecutado bajo un escenario de cambios en las condiciones previstas originalmente. Por lo tanto, se requiere hacer un análisis al más alto nivel de las nuevas condiciones. Se requiere prever cómo se trabajará el cono de incertidumbre. Todo proyecto de ingeniería tiene un cono de incertidumbre que va bajando de incertidumbre a medida que avanzamos con el desarrollo de la ingeniería. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué condiciones finalmente se tiene para lograr? Fijar metas, objetivos, estrategias, tecnologías y más para lograr acercarse lo más posible a los requisitos del cliente.
Es implícito que se aplicará al DDC, por supuesto, es la condición del proyecto. Este modelo de gestión ayudará a concretar este logro vía sus componentes al IPM y otros complementarios. Muy bien, pues ahora vamos a ver justamente la etapa del planeamiento. Entonces nosotros acá justamente vamos a desarrollar esta parte del cuadrante a través de lo que acá comenzamos a analizar. Entonces acá tenemos nuevamente los objetivos del cliente, los objetivos del proyecto. Entonces, por lo tanto, vamos a aplicar el cuadrante del plan. Entonces, los objetivos del cliente cambian el escenario del proyecto, por lo que se requiere hacer análisis, estrategia y priorización en las acciones antes de aplicar el DDC. ¿Y cómo lo hacemos esto, estimados amigos? Acá está lo que se denomina el cono de incertidumbre. Los proyectos, a medida que tienen una incertidumbre muy alta, la cual va bajando según el desarrollo del proyecto. Acá está la cuenta. Esto lo estamos poniendo para solamente explicar este tema del cono de incertidumbre. Entonces, también vamos a aplicar el tema de la curva de McLeod. Nosotros decimos, lo convencional es hacer la curva 3, pero vamos a aplicar, adelantar el diseño en 3D, como muestra la curva de McLeod a la posición 4. Y eso lo vamos a hacer aplicando una serie de métricas que hemos pensado justamente que es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, con estas métricas, lo que queremos nosotros, evidentemente, para este proyecto, pensar en tener el modelo en 3D integrado en MEP, para poder de esa manera poder visualizar las cosas que queremos. Entonces, lo primero que hemos hecho, estimados amigos, es lo siguiente. En el proyecto hemos desarrollado su cronograma. Ustedes claramente en la condición que nos dicen que el plazo de ejecución es de 4 años. Lo tenemos aquí, 4 años. ¿Ok? Bien. Acá están las tareas principales que hemos puesto acá solamente a un nivel determinado, porque ustedes pueden ver de acá, tenemos todas las tareas desplegadas. Entonces acá tenemos el cronograma hecho para 4 años. Tenemos el costo en el orden de los 775, y acá tenemos 735, porque acá más o menos está en lo que se refiere a costo directo. También no están desplegadas totalmente las tareas. Entonces tenemos el cronograma en los 4 años, y tenemos el costo de lo que nos han dado como condición. Este es el registro 1 y el registro 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenemos el cronograma y como parte de la aplicación del cuadrante, vamos a colocar, a analizar los riesgos que afectarían al proyecto. Pues acá los tenemos. ¿Qué riesgos hemos considerado? La disminución del aforo en las áreas de trabajo. Es condición de lo que nos han dicho. Como consecuencia de la pandemia, también habría un riesgo de contagio de personas a nivel ejecutivo. También habría un retraso en procesamiento de la gestión de cambios de ingeniería integral, el contagio en el personal staff, la falta de la pronta atención de los cielos en RFI, otro riesgo, el contagio del COVID-19 del personal de obra directa y así, una serie de riesgos. Pues acá vemos en este reporte 3, estimados amigos, cómo es la priorización de los riesgos en función al costo. Acá lo dice claramente. Entonces, de acá observamos claramente que los riesgos que más afectan al costo, ¿cuáles son? Disminución en el aforo de las áreas de trabajo. Este riesgo, estimados amigos, con este riesgo que existe en el momento de que hay que bajar el aforo, ¿eso qué significa? Entonces, ahí tenemos que ver qué hacer para que bajando el aforo aún así no afectemos al proyecto. Ahí comienzan a aparecer las respuestas. ¿Qué cosa es la respuesta? Ser prearmados, hacer prefabricados, hacer preensambles fuera de las áreas de trabajo. De tal manera que de esa forma trabajamos en áreas paralelas y luego regresan esos elementos a esa parte. Entonces, de igual manera, acá tenemos los riesgos priorizados en función al plazo. ¿Esto por qué se ha hecho, estimados amigos? Porque de esa manera sabemos qué riesgos son los que están en primer lugar para, según eso, poder tener respuestas del proyecto como planeamiento, como compromiso de los involucrados a más alto nivel. Y a partir de que eso sea ya clarísimo, esté eso aprobado, recién empezamos a trabajar con la ejecución del proyecto y ahí aplicamos el DDC. ¿Ok? Entonces, fíjense ahora, estos riesgos que hemos puesto aquí con la simulación Monte Carlo, ¿qué nos muestran? Acá tenemos la curva en rojo, curva S en rojo, que nos da el costo, los 735.000, es decir, el costo sin riesgos, pero con los riesgos que hemos anotado, el proyecto podría, digamos, primero que tiene un desplazamiento en plazo y además en costo. Pasaría de 735.000 a más de $1 millón. ¿Esto qué nos representa?
que con los riesgos podríamos llevar a un incremento de 52.62% respecto del monto nominal. ¿Se recuerdan cuánto era el porcentaje de incremento por los cambios? Era del 3%. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas en este momento más grave son el efecto de los riesgos? Entonces, en base a esta parte de la curva que hemos hecho, de la parte de riesgo, el análisis cuantitativo nos va a permitir definir tecnologías, metodologías que más adelante les explicaré. Este es el reporte 5. Muy bien, y acá tenemos la matriz de riesgos. Acá están los riesgos nuevamente, pero acá tenemos riesgos, por ejemplo, en este momento, el riesgo que está crítico es el 3, el contagio COVID del personal ejecutivo. El retraso en el procesamiento de la gestión está de acá, 2 riesgos que ya están en la etapa D, en la parte roja, que tenemos que actuar sobre ellos y tenemos una serie de riesgos en ámbar, una serie de riesgos con menores impactos al proyecto. Entonces, por lo tanto, estos riesgos nos van a generar acciones de respuesta que deben ser aprobados al máximo nivel y a partir de ahí, repito, aplicar el índice. Acá tenemos un reporte que es sumamente importante, que es el siguiente. Ustedes tienen acá los datos del proyecto sin riesgos y los datos del proyecto con riesgos. Si ustedes analizan acá, por ejemplo, sin riesgos, el número de días es de 1.329 días. Con riesgo llegaría a 1.960 días. Entonces, el incremento del plazo representa 47-48%. Entonces, ahora, en la fila 2, vemos en esta fila de acá, hay las 3 principales tareas que afectarían al costo, por un lado, y al plazo. Por ejemplo, acá, ¿qué cosa dice? Sesiones de coordinación con profesores especialistas para definir los requisitos originales. Sesiones de coordinación con líderes vecinales, que también es parte del proyecto. Reuniones públicas para definir la concepción. Y a su vez, en la fila 3, tenemos los riesgos más importantes que pueden afectar al costo. Mira, esta de acá al medio tenemos los 3 riesgos más importantes que afectan al plazo. ¿Cuál es el riesgo que afecta más al costo y al plazo? La distribución de aforo. Entonces, esto nos está ratificando, estimados amigos, que nosotros tenemos que ver cómo desplegar el trabajo fuera de las áreas de trabajo para no tener problemas del riesgo por baja de aforo. El segundo sería acá el contagio y acá sería el retraso del procesamiento de la gestión de cambio. Entonces, esto es muy importante que ustedes tomen en cuenta el reporte 7. Ahora, acá vemos otro tipo de actividad. Acá tenemos las tareas más importantes que tienen impacto en la operación. Pues acá vemos 3, que son las más graves, en el sentido, digamos, que afectan más. ¿Y cuáles son esas 3? Corresponden al desarrollo de ingeniería, procura y construcción del Hospital del Niño, del Hospital de Adultos y del Hospital de Niños. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para evitar cualquier probabilidad de mayores plazos, de duración o plazo? Tenemos que hacer la mejor forma de que el aforo no nos afecte en estas 3 tareas. Por esa razón que nosotros vamos a tomar decisiones en este tema. ¿Okay? Esto, repito, las tareas que afectan al plazo. Ahora, ¿cuáles son las tareas importantes que afectan al costo? Las mismas 3. Por lo tanto, quiere decir que las tareas estas de desarrollo de ingeniería, procura y construcción del Hospital del Niño, Hospital de Adultos y de Mujeres son las 3 tareas que afectan al plazo y costo. Por lo tanto, si nosotros logramos cambiar la forma en que lo que tenemos planeado la ejecución, es decir, que hagamos prearmados de estructuras metálicas, hagamos prefabricados, hagamos preensambles, pues esas tareas vamos a poder mejorar el comportamiento del desafío del proyecto. Bien, y acá tenemos otra información del reporte 10 en la parte de riesgos. Acá tenemos lo que dice, ¿no? Los datos. Sin riesgos, ¿cuál es la duración del proyecto? 1.329 días. Con riesgos, acá tenemos el dato de que tenía un monto de $735,000. Con la parte de riesgo tenemos 3 escenarios, bajo, medio y alto. Entonces, en el peor de los casos, observen ustedes solamente que tendrían 1.708 días, en el peor de los casos, por efecto de los riesgos. Y en dinero, 1.350.000. Entonces, en este reporte 10 señala en forma objetiva los efectos, los riesgos en plazo y costo de los 3 escenarios. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Esta información de alto nivel tiene que ser conversada con un CF, con todos los, digamos así, ejecutivos más altos, para analizar y fijar las estrategias, las tecnologías,
los cambios en el diseño del modelo BIM 3D para que de esa manera logremos que eso no impacte el plazo y costo que son los objetivos del cliente. Entonces, acá tenemos este reporte 11, que lo que hemos hecho es ver cómo es el costo. Fíjense acá, tenemos el costo determinístico de $735.905, pero con una certidumbre del 90% estaríamos llegando a 1.350.000. Entonces, ¿esto qué representa? Si uno saca cuál es la diferencia entre el costo de 1.350.000 y 735.000, habría un incremento del 99% del incremento del costo. Por lo tanto, significa que nosotros tenemos que definir acciones antes del costo. Y así de igual manera vemos también el plazo. Lo anterior era el costo, ahora es el plazo. El plazo determinístico es de 1.339 días, pero con un 90% de certidumbre podríamos llegar a 2.353 días. Esto nos representaría un 77% de incremento en el plazo. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones que tendríamos al momento? Acá tenemos las conclusiones estimadas. Primero, los resultados de los análisis de riesgos, muy especialmente los registrados en el reporte 3 y reporte 4, demuestran claramente la necesidad de tomar acciones, estrategias, tecnologías y más para que vía la implementación del modelo difícil se puedan concretar todas estas premisas y parámetros de diseño y ejecución. Concretar la mitigación de los impactos comprobados. Un ejemplo claro es la necesidad de implementar un diseño bajo trabajo colaborativo en 3D con la implementación MEP y evidente implementación del tipo virtual. ¿Por qué virtual? Porque tenemos que bajar el aforo, ya que también está el riesgo de aforo reducido. Segundo, es muy importante evaluar los incrementos de costo que se han contado. Por los cambios en el escenario definido por el cliente, por el efecto de la pandemia de COVID-19, se tendría un incremento del costo del orden del 3% que está explicado en el primer diagrama de flujo. Pero bajo la simulación de los riesgos registrados en el reporte 3 y el reporte 4, el incremento en costos podría llegar a 52-53%. Para lograr evitar esto, ¿qué tenemos que hacer? Mitigar los riesgos, pero además implementar cambios en condiciones, prefabricados, preensamble, prearmados. Estos dos valores requieren el tratamiento muy fino de la gestión del proyecto y sustenta plenamente la aplicación del modelo BDC a una de métricas orientadas a mitigar los riesgos identificados. Los riesgos priorizados en los reportes 3 y 4, particularmente los referidos a aforo, contagio y actividades, justifican cambios de tecnología, tales como el uso de prefabricados, de la propia estructura metálica, prearmados, cambio de tecnología y, por supuesto, el control de los RFI como generación, como tratamiento. De igual forma, los diseños, interferencias, rendimientos de desarrollo de un teste integrado con el MEP, por especialidad, por empresa. Ahora, ¿cuál es la finalidad? De evitar superar el aforo reducido. Es claro que la planificación, análisis y decisión que se tome respecto de prearmados, prefabricados y preensambles deben ser considerados en los modelos BIM 3D y en los modelos BIM 4D y 5D con la finalidad de validar, optimizar los plazos y los costos. ¿A qué me refiero con esto, estimados amigos? Me refiero al hecho siguiente. Si nosotros antes no habíamos pensado mucho en utilizar prefabricados, preensambles, prearmados, con esos cambios tenemos que ver el BIM 4D, el tiempo, el plazo para ver cómo se podemos organizar esto y, por supuesto, el costo. Con lo cual, haciendo esa simulación del BIM 4D y el BIM 5D, tenemos mucho más confiabilidad de que los métodos que vamos a aplicar nos van a permitir cumplir con el objetivo del cliente. En los reportes R8, tareas que afectan al plazo, y R9, tareas que afectan al costo, se puede verificar que las críticas son los 3 hospitales. Y ahí va la ingeniería, la proyección y construcción, los cuales son claves del proyecto y están referidas, por lo que amerita la implementación de métricas y factores controlables orientados a evitar que se generen mayores plazos y mayores. Entonces, amigos, con este análisis previo a la aplicación del PDC, hemos establecido una serie de elementos que vamos a tomar en cuenta en el aspecto del desarrollo del proyecto y, sobre todo, en la, ahora sí, presentación del PDC aplicado al proyecto. Entonces, por lo tanto, ahora sí ya tenemos las ideas claras, tenemos los requisitos, los objetivos del cliente, y de ahí aparecen los objetivos nuestros del proyecto. Es decir, disponer del modelo de un test integrado
para revisar las posibilidades que permitan considerar las 30 camas UCI y el área de laboratorio para el estudio de vacunas. Lograr el desarrollo de un 3D integrado con un 4D y 5D para buscar cumplir con los costos de objetivo, como lo hemos comentado. Analizar la viabilidad de emplear prefabricados prearmados fuera de obra para no sobrepasar el aforo pensado. Implementar las alertas tempranas de riesgos y aplazar objetivos de tiempo. Esto de las alertas tempranas en base a todo lo que hemos explicado hace bien. Pues acá tenemos las condiciones mismas de los cambios que se han dado a consecuencia del pedido del cliente y por lo tanto son los aspectos fundamentales que vamos a trabajar en las sesiones 6 en la parte del componente BIM y el componente del PPE. Entonces esto, repito, se ha hecho después de haber analizado de una manera alto nivel, para definir las condiciones previas a todo esto. Entonces, en función a lo que ya se ha definido, pues evidentemente tenemos los objetivos de aplicación del PVC, las sesiones AIS, los objetivos, las métricas, las metas, de igual manera el PIN, igual forma el PPE. Entonces, esto, evidentemente, acá, ¿qué es lo que tenemos que nosotros aclarar? Todos los aspectos que hemos planteado en este momento es que esto viene concordante con la parte del planeamiento que viene con el anticipo de DEMI. Una vez definido esas condiciones, comenzamos a desarrollar el diseño. Muy bien, entonces tenemos que desplegar los objetivos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hemos hecho acá, estimados amigos? Esto lo hemos hecho justamente para lograr la total trazabilidad de los objetivos del cliente, los objetivos del proyecto, el planteamiento de las métricas. Acá tenemos diversas métricas que hemos puesto. Tenemos un juego, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juegos de métricas. ¿Y esto cómo funciona? Cada juego de métricas son métricas en AIS, métricas en BIM y métricas en PPE. Y por supuesto, cada una de estas tiene su factor controlable. Su factor controlable AIS, su factor controlable BIM y su factor controlable PPE. Pero todas estas métricas controlables se han seleccionado en función del análisis de riesgo previo que se ha hecho. Es decir, hemos identificado claramente qué métricas son las más importantes. ¿Correcto? Entonces acá, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Es muy importante lo que les voy a explicar. Si ustedes acá, por supuesto, es un poquito pequeño, acá están los diversos objetivos del proyecto. ¿Cómo nos aseguramos que esos objetivos, que cada uno de los 4 objetivos del proyecto se cumplan? Entonces, por eso que vamos a desplegar esto analizando cada uno de los 4 objetivos. Acá vemos el primer objetivo. ¿Cuál es el primer objetivo del proyecto? Objetivo del proyecto. El primer objetivo del proyecto, disponer del modelo integrado para realizar las posibilidades que permitan considerar las 30 camas UCI y el área de laboratorio. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Acá lo digo. Los nuevos objetivos señalados por el cliente requieren transformarse en los objetivos del proyecto. El objetivo 1 amerita disponer del modelo de IPC integrado para revisar las posibilidades de utilización de las 30 camas adicionales. Por supuesto que hemos hecho el costeo aproximado que representa un 3% de incremento en el costo. Y el área de laboratorio, la estudio de las pruebas. Se deberán analizar las posibilidades por las premisas de mantener lo posible el costo inflación final. Eso es condición para poder, digamos así, luego de la revisión y decisión sobre la mejor alternativa, se confirman tales decisiones en una sesión AIS, estableciéndose los acuerdos para hacer la gestión de cambios en el modelo 3D integrado, para lo cual se requerirán los mapas de procesos por parte del componente PPM y en las sesiones AIS se deberán hacer la planificación de las sesiones y las agendas para asegurar que eso lo logremos. Ahora, si vemos esta parte, vemos entonces el objetivo 2. ¿Cuál es el objetivo 2? Lograr el desarrollo BIM 3D integrado con validación BIM 4D y 5D para buscar cumplir con el cuerpo objetivo. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Los nuevos objetivos señalados por el cliente requieren transformarse igual manera que el objetivo 2. Como consecuencia de tal validación, se deberán hacer los ajustes en el planeamiento de plazos y costos, lográndose entonces identificar ahorros en tiempo y costo. Tales logros serán implementados vía los mapas de proceso y sesiones 6 para completar tales logros y objetivos. Esto es clave para hacer el monitoreo y control de las sesiones en el tiempo virtual, que necesariamente lo tenemos que hacer virtual por hacerlo de una forma.
e implementar por las restricciones de las corrientes al escenario COVID. Ahora vamos a ver el objetivo 3. ¿Cuál es el objetivo 3 del proyecto? Analizar la viabilidad de emplear prefabricados y prearmados fuera de obra para no sobrepasar el aforo autorizado. Esto es todo un análisis que, evidentemente, estimados amigos, este análisis de prearmados, prefabricados, preensambles y otros aspectos más tienen que ser puesto en un IPC y tenemos que hacer la corrida en un 4D y en un 5D para asegurarnos de que eso funcione y no que logremos los objetivos esperados. Por esa razón, tenemos que hacer esa parte, ¿no? Es decir, esa tecnología de diseño, fabricación y la construcción permitirán mejorar los avances en obra, ya que estas tareas serán realizadas fuera del ámbito de la obra en fábrica, por lo cual no nos utilizamos en obra. Esta condición cumplirá con el acuerdo reducido en obra y además luego de concluir los análisis y incorporación del modelo MIN 3D y las simulaciones MIN 4D y 5D, se establecerán esas metas. Entonces, con eso nos podemos asegurar. Y ahora veamos el objetivo 4. ¿Cuál es el objetivo 4 del proyecto? Implementar las alertas tempranas de riesgo y alcanzar los equipos de autoconocimiento. ¿Por qué hemos puesto de las alertas tempranas de riesgo? Bueno, primero que yo estoy trabajando bajo esa función y además por todo lo anterior que hemos explicado, el análisis de lo que hemos hecho. Las alertas tempranas de riesgo van directo en el ahorro de costos y plazos. Ya hemos visto claramente el incremento de costos del cliente representa un 3%. El incremento en costo de riesgo puede llegar al 48% y en la parte de plazos al 98%. Por lo tanto, ante esa situación que tiene el proyecto, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en alertas tempranas en todo lo que tenemos. Por eso que tenemos que convertir los equipos de alto rendimiento que permitirá ayudar a implementar las métricas AIS, IPPN y otros aspectos. Muy bien, con esto vamos a pasar a hacer una explicación de las métricas y los factores controlables AIS y IPPN. Muy bien, entonces acá tenemos, para empezar, he puesto el símbolo en color azul, todo lo que es AIS. Entonces acá tenemos los objetivos de aplicación y acá tenemos la primera métrica, ¿no? La primera métrica en la que se refiere a interferencias, su objetivo, la fórmula de cálculo y la métrica. Las primeras interferencias, se ha dicho claramente que en este caso se empezaron con 3 millones de interferencias, la métrica de los RFI, y por supuesto nosotros cerrar los RFI. A su fórmula, su meta, el siguiente son los componentes críticos. Este es otro tema fundamental, estimados. Tenemos que analizar todos los componentes críticos. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de 3 hospitales de alto nivel que tienen equipamiento electromédico muy sofisticado, porque es un centro médico de nueva generación. Entonces, por lo tanto, esos componentes críticos los tenemos que analizar por sus impactos en plazo y costo y por los riesgos que pueda generar. Por esa razón que estamos viendo acá, la parte de riesgos, dice verificar ese riesgo componentes críticos. Tenemos la fórmula y la meta. Después también tenemos que ver la parte de los NCRs. Los NCRs son aspectos, como sabemos, que no se aceptan y lo que tenemos que hacer es el cierre. Acá también está la fórmula correspondiente y su meta. Después hay que ver todo lo que se refiere justamente en estas condiciones del PMI, la modificación del proyecto e innovación. Por ejemplo, lo que estamos diciendo de prearmados, prefabricados, preensambles son modificaciones al proyecto o es innovación. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Por razones de apuro, porque además hemos visto que si no manejamos correctamente estos elementos, las tareas principales son ingeniería, propiedad y construcción de los pesos. Por esa razón hemos identificado esta métrica. Y ahí continuamos. Tenemos las métricas del cambio del proyecto, de los riesgos mitigados y los datos alcanzados por especialidad y por sus contratistas. ¿Por qué estas dos métricas? Una cosa es que hagamos cómo va el avance de todo lo que son, digamos así, de estructuras metálicas, cómo va el avance en general, pero a su vez tenemos que controlar cómo le va a su contratista 1, a su contratista 2 en estructuras metálicas, porque tenemos que ver el desempeño de cada una de las contratistas que tenemos en el proyecto. Están los objetivos, están sus fórmulas y están sus metas. Entonces, con esto acá hemos terminado las 9 métricas en AIS. Ahora vemos los factores controlables. Acá están los factores controlables correspondientes al AIS. Las interferencias, los RFI, los componentes críticos, porque van acompañando cada uno. Entonces, los objetivos y las métricas. Y también están sus metas programadas. Entonces, de esta manera hemos trabajado
esta parte de lo que se refiere a ICE. Acá terminamos con los 9 factores controlables de ICE. ¿Ok? Y afuera vemos en rojo todo lo que es BIM. Entonces tenemos acá primeramente la métrica del BIM integrado, la métrica del desarrollo BIM integrado, es decir, acá el BIM integrado termina el modelo completo y acá el desarrollo. Acá la integración BIM con MEP, la integración del BIM según normas y estándares, la integración correspondiente para saber que no exista NCR, comprobar el desarrollo de la integración del BIM, cumple con los requisitos de normas y estándares, con todo lo que se requiere, justamente los planos y todo lo aprueba la entidad autorizada en Estados Unidos. Y por supuesto tenemos que hacer la simulación BIM 4D y 5D, porque los cambios que vamos a hacer en prearmados, en preensambles, etc., y prefabricados, tenemos que verlos en su comportamiento en el BIM 4D, en los plazos. De esa manera, estar seguro de las funciones que vamos a hacer. Pero acá está el objetivo, está la fórmula y la métrica. Y con esto continuamos con la revisión BIM integrada de los cambios requeridos, BIM integrado de las alertas tempranas de riesgo, porque tenemos que manejar este asunto ya lo hemos visto claramente con la primera parte de los riesgos que es sumamente importante. Después, el desarrollo BIM integrado de las bases de procura, construcción y equipamiento por especialidad. Acá, el desarrollo BIM integrado de los avances de procura, construcción y equipamiento por subcontratistas. Es decir, vamos mirando cómo va nuestro modelo por las bases de trabajo que tiene cada uno. Aquí están los objetivos, las fórmulas y las metas. Pero recuerden, estimados amigos, que todas estas métricas han sido definidas acorde con el análisis previo de riesgo, sabiendo qué problemas podríamos tener en caso de. Acá tenemos los factores controlables de esas métricas de BIM, o sea, acá está cada una, su nombre, el objetivo de cada uno, la métrica y la meta. ¿Okay? Entonces acá tenemos los datos correspondientes para los factores controlables de BIM, que son 9. Y después pasamos al verde, que es el PPM, igualmente las métricas e implementación del mapa de procesos. Acá en el PPM van a ser todos los mapas de procesos que requerimos, con eso formalizar los trabajos y lograr la efectividad que necesitamos para no afectar los plazos y costos del proyecto. Entonces acá tenemos cada una de las métricas, implementación del mapa de procesos BIM, integrado aplicado, la implementación del mapa de procesos BIM, integrado y aplicado, la implementación del mapa de procesos de integración de normas y estándares contractuales. Porque recuerden que nos tienen que aprobar todos los planos de entidad correspondiente y por lo tanto tenemos que asegurarlo nosotros antes de enviar los planos que han sido revisados para evitar idas y vueltas y demoras en ese sentido. Después tenemos que ver la implementación de los mapas de procesos y simulación de BIM 4D y 5D correspondientes. O sea, acá están las fórmulas y las metas. Con esto completamos las métricas. Implementación del mapa de procesos aplicado a la gestión de cambios, tema fundamental para justamente evitar riesgos, las alertas tempranas de gestión de riesgos, el seguimiento y la validación por avance por especialidad. Entonces, con esto estamos desarrollando las métricas correspondientes a cada uno con su objetivo, su fórmula y su meta que buscan. Después, tenemos que hacer los factores controlables de esos métricas, ¿no? Y acá están los factores controlables de igual manera, los 5 y los 9. Cada uno con su objetivo, cada uno con su valor de cálculo y cada uno con su meta. Entonces, con eso hemos desarrollado 9 métricas ICE, 9 métricas BIM y 9 métricas PPM. Y en conjunto, esas métricas identificadas nos van a permitir lograr las previsiones que hemos hecho en el planeamiento. Entonces ahora vamos a ver la presentación de cada componente de PVC. Pues acá, ¿qué hemos hecho, estimados? Mostramos esta gráfica porque acá están las métricas correspondientes al juego 1, las métricas correspondientes al juego 2 de los RFI, los componentes críticos, los NCR, las modificaciones al proyecto de innovación, ¿no? Los cambios del proyecto, los riesgos mitigados, los ratios alcanzados por especialidad y por su contexto. Todas estas métricas nos permiten lograr mejorar el pasar de la curva 3 del modelo a la curva 4. Esto es la curva de imagen. O sea, ante el trabajo colaborativo BIM, vamos a adelantar el diseño. Es lo que necesitamos para bajar los riesgos de nuestro proyecto. Muy bien, y con eso, hecho eso de manera, digamos, conceptual,
vamos a poder tener el modelo BIM integrado completo al inicio. Bueno, no al inicio, sino con el tiempo correspondiente, que nos permita asegurarnos que, por ejemplo, si vamos a hacer prearmados, si vamos a hacer prefabricados, si vamos a hacer prefabricación, vamos a ver cómo eso, el modelo 4D, si cumple con los pasos que estamos esperando. Es decir, una decisión de hacer un prearmado, un prefabricado, un preensamble, sí optimiza los plazos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros vemos que vamos a hacer el prearmado en esto, el prefabricado en esto, y vemos en la simulación 4D que no mejora el plazo? Evidentemente no lo vamos a hacer. Por esa razón hemos escogido esta manera de pensar con la primera parte del planteamiento. ¿Ok? Pues acá está nuevamente, solamente para mostrar el grupo, el juego primero de interferencias, las RFI, los componentes críticos, los NCRs, los PMI, los cambios al proyecto, los riesgos mitigados y los ratios alcanzados por especialidad y por subcontratista. Pues ahora lo que vamos a hacer, a manera de ejemplo, un desarrollo. Acá están los 3 de interferencias, claramente nos han dado como dato que se empezó con 3 millones de interferencias y, por supuesto, el manejo de las RFI y la parte de esta. ¿Okay? Pues acá, por ejemplo, ya estamos haciendo un mayor desarrollo de estos elementos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una ficha muy práctica en el sentido siguiente. Acá tenemos la métrica de interferencias. Pues acá está la interferencia, cuál es el objetivo, cuál es la fórmula de cálculo, cuál es su factor controlable, qué situación actual tenemos y qué situación esperada buscamos. Y acá están los principales involucrados en este tema. Acá tenemos el cronograma y tenemos la curva S. Acá tenemos los stakeholders correspondientes y cuál es el logro de la situación esperada, y tenemos las dos curvas. Por un lado, las interferencias solucionadas y por el otro lado, las interferencias registradas. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente todas las interferencias, tratar de cerrarlas lo más antes posible. Y vía las sesiones ICE vamos a controlar esto. Es decir, vamos a hacer un planeamiento muy fino de las sesiones ICE, los acuerdos de las sesiones ICE y la implementación de los acuerdos de las sesiones ICE en la obra. Ese es el enfoque en lo que corresponde a la métrica de interferencias. Pues ahora pasamos a la métrica de PIN. Igualmente, acá la primera métrica es el PIN integrado, su objetivo, su fórmula y su métrica. El factor controlable, la situación actual y la situación esperada. ¿Qué buscamos con esto del PIN? Tener esta parte de cuánto pasamos. Igualmente, en la situación esperada y en la gráfica de control para hacer los cálculos correspondientes tenemos que los cambios solicitados que al inicio han sido enorme cantidad y cómo vamos a ir avanzando con la curva de cambios requeridos, aprobados e implementados. Por lo tanto, tenemos que hacer este control. Y a la sesión de 6 vamos a ver la pendiente cómo debe ser para no afectar los plazos y costos que tenemos. Eso es lo que corresponde, repito, bien. Ahora veamos el TPM. Acá también tenemos TPM, la implementación del mapa de procesos integrado y aplicado, el factor controlable y un ejemplo de un mapa de procesos que nos permite visualizar este trabajo. O sea, los mapas de procesos que vamos a hacer nos van a asegurar hacer el camino para que los procesos establecidos en ejecución BIM puedan mejorar. Igualmente, repito, los involucrados, la situación actual y la situación esperada. Por ejemplo, la situación esperada es lograr mitigar el alto número de interferencias, para lo cual se deben tener los mapas de procesos aprobados e implementados. Con esto finalmente se tendrá el modelo BIM 3D plenamente integrado, por el control de las métricas es clave. Para esto es fundamental las métricas TPM y del factor controlable. La situación esperada, y evidentemente estos aspectos se han hecho algunos elementos. Acá otra métrica de los RFI. Acá está lo mismo, cuál es el objetivo, la fórmula, el factor controlable, la situación actual, la situación esperada. ¿Y qué buscamos? Que tenemos acá un número de RFI detectados según el desarrollo de interés. Y por supuesto, vamos a tener un número de RFI revisados y cerrados. Esto bajando y esto subiendo. Y por supuesto yo hago el cociente y encuentro mi fórmula, con lo cual estoy controlando vía las sesiones 6 para ir viendo que vaya todo compatibilizado. Los RFI, toda esa parte que estamos avanzando. Ahora, entonces acá tenemos la métrica siguiente en BIM.
El desarrollo bien integrado, nuevamente el objetivo, la formulita y la meta. ¿Cuál es su factor controlable? Y tenemos la situación actual, la situación esperada. ¿Qué buscamos con esto? Adelantar el diseño en base al trabajo colaborativo BIM. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Lograr el modelo BIM 3D integrado MEP. Que sería esto que se muestra aquí para poder asegurar que las previsiones que tenemos del uso de las tecnologías puedan estar bastante bien. Y ahí definimos claramente, repito, los prefabricados, preensambles, prearmados, para de esa manera optimizar los plazos y cumplir en lo posible, por supuesto, con el objetivo del cliente. Y eso tiene que ser manejado, este adelanto de la curva del diseño, para hacer trabajo colaborativo, vía nuevamente vía las sesiones y las agendas de las sesiones AIS. Lo mismo, tenemos el PPM, el mapa de procesos, en este caso el grado de implementación del mapa de procesos BIM integrado y aplicado, el objetivo, la formulita, y la meta programa. En todos los casos hemos utilizado esta ficha y estamos buscando algunas como avance, como para que se vea claramente que se tiene analizado y pensado y además un sustento en base al planeamiento inicial. Igualmente, la situación actual, por ejemplo, en este caso, la situación esperada, ¿no? La situación esperada es lograr cerrar la CRP, para lo cual se tienen otros elementos. Acá tenemos un mapa de proceso, un ejemplo, y luego la situación esperada es lograr la meta que hay 100% que necesitamos nosotros. Muy bien, acá tenemos otra métrica. ¿Cuál es? Componentes críticos. Componentes críticos, repito. En un hospital es un proyecto completo. Todo el equipamiento, claro, todos los equipos claves que son complicados. Entonces, lo que tenemos que tener, acá tenemos un cronograma, acá tenemos ciertos riesgos y tenemos que hacer ya todas las, el Big Room virtual, tenemos que analizar este asunto con una secuencia para poder efectuar las atenciones de lo que se necesite lo más antes posible. Igualmente los stakeholders, la situación esperada. Nosotros, de acuerdo a lo que hemos visto al inicio, tenemos la curva de riesgo, la curva S sin riesgos y la curva azul con riesgos. Evidentemente, cuando logremos hacer la solución de los riesgos, podemos evitar de que el proyecto se nos vaya por la curva S azul. Y eso para eso es fundamental, las sesiones AIS. Muy bien, acá tenemos la métrica de BIM. La métrica BIM 3, integración BIM, MEP. Tenemos el objetivo, la formulita y la meta. El factor controlable, la situación actual, la situación esperada. Entonces, nuestra meta, ¿cuál es? Lograr el modelo BIM 3D integrado MEP. Este adelanto nos va a permitir tener justamente esto. DPR lo ha mostrado en el proyecto, en este proyecto y en el anterior que hemos trabajado, ha mostrado claramente el uso de la curva de McLeod. Entonces, con esto, nosotros tenemos que trabajar, repito, con el juego completo de las métricas, es decir, AIS y TPM, y vía las agendas de la sesión de 6 que tenemos nosotros. De igual manera, acá tenemos la TPM, cuando existe la implementación del mapa de procesos para el BIM. O sea, también tenemos un mapa de procesos, digamos así, modelo, en el cual tenemos que trabajar con los involucrados, igualmente con el monitoreo de las sesiones planeadas, los acuerdos tomados y la implementación de esos acuerdos. Con eso lograremos la situación esperada. Muy bien, y así, digamos, podríamos ir trabajando para el juego, la métrica 4, o las NCR, para el PMI, que es la modificación e innovación del proyecto, para los cambios del proyecto, que es el juego 6. Pero además, tenemos el juego 7 de riesgos mitigados. Ustedes han visto claramente, si no atacamos los riesgos, podemos tener un 48% de incremento en costo y un 90 y tantos % en plazo. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar y controlar. Acá tenemos la juego 8 de los ratios alcanzados por especialidad y los ratios alcanzados por subpropietista, para asegurarnos que las cosas vayan caminando correctamente. Con esto hemos hecho un avance muy importante con toda la parte de métricas en los 3 aspectos. Algunos resultados en la parte de la aplicación y visible. Evidentemente que lo que se está haciendo es trabajar con todo lo que ha propuesto Stanford, ¿no? Y acá lo señala claramente, la ITV, VISIM y BIM.
Y lo que tenemos que tener es la información a través de BIM integrado, a través de trabajo colaborativo. Eso nos va a permitir tener el modelo BIM 3D integrado lo más cercano por el cuerpo de. Con esto, evidentemente, destacamos esta integración, la organización integrada, los procesos integrados, los sistemas integrados, y es un edificio de alta performance. Acá tenemos la matriz POP que nos permita ver, y acá tenemos el equipo trabajando. Acá es una secuencia que nosotros hemos planteado, digamos, como es la secuencia, ¿no? Los room, digamos, las discusiones que se tienen que hacer, las soluciones del grupo y toda esta secuencia permanente que justamente se acerca a lo que es el círculo de grupo. ¿Okay? Muy bien, la integración de cronogramas que tenemos que hacer necesariamente, así como integramos el BIM, tenemos que hacer también la integración de los cronogramas para ver todos los aspectos que necesitamos. El modelo completo de cómo tenemos que hacer todos los elementos de control, las sesiones correspondientes, ICE, el PIC-ROOM, y todo esto va a ser a través del PIC-ROOM virtual. Y todos estos reportes de control que son visuales, evidentemente van a tener que cambiar por las condiciones de la reducción del aforo y porque lo que tenemos que hacer es asunto de trabajo virtual en lo posible. Y esto es la secuencia que nosotros hemos pensado, ¿correcto? Tenemos acá el proyecto en BIM 3D, tenemos la framework del PDC, tenemos el desarrollo, tenemos la matriz POP y todos los aspectos correspondientes a la secuencia completa y la integración. Y por supuesto acá tenemos la línea de tiempo, las métricas que hemos definido, que en este caso hemos desarrollado 27 métricas. Pero ¿por qué ese número de 27 métricas? Porque hemos hecho un análisis de riesgos que en la presentación anterior no se presentó con este detalle. Ahora se ha hecho con ese detalle para poder trabajarlo y justificar por qué lo hemos hecho. También, por supuesto, acá tenemos la importancia de las sesiones SAIS, con todos los controles que tenemos que hacer en el tiempo, correcto, las curvas, y por supuesto, la propósito de organización de integración de productos y integración de procesos. Esos son los aspectos para que finalmente podamos tener el proyecto cumpliendo el objetivo del cliente. Pero recuerden, en este caso hemos hecho el objetivo del cliente, hemos hecho todo un análisis de riesgos para que en base a ese análisis de riesgos hemos definido unos parámetros de diseño y unos parámetros para definir tecnologías, procesos y otras cosas más. Muy bien, acá las métricas que se han utilizado al comienzo, acá 3 personas claves, es la directora ejecutiva del USF, acá es ingeniero Alistair de Mateo de Aru, que ha sido un ingeniero reconocido internacionalmente por su carácter innovador, y acá está el director de diseño y construcción del USF. Entonces este proyecto ha tenido digamos así, empresa de muy alto nivel que ha permitido hacer el diseño conceptual de la mejor manera de este proyecto, un proyecto avanzado. Bueno, ¿cómo pasé el último mes? Pues evidentemente, personalmente, en este último mes se ha hecho un trabajo tremendo. Yo agradezco a los mentores, a nuestras guías que tenemos, a Carlos Manuel y a Gerardo, evidentemente que nos ha, digamos así, dado indicaciones de todo tipo y hemos hecho un trabajo importante. En este caso, concretamente en esta presentación que estoy haciendo, no solamente está la presentación judicial, sino está la presentación de arranque de la conceptualización para bajar el fondo de incertidumbre. Esto que hemos analizado como premisas. El principal efecto, evidentemente, que me ha cambiado la forma de pensar. Tenía ideas claras, pero esta metodología, evidentemente, que tiene condiciones totalmente, digamos, de alto impacto en el proyecto. Pero claramente que el PDC requiere un análisis conceptual del planeamiento. Entonces, la concepción de la gestión de proyectos, hay que ver un análisis inicial, definir las condiciones completas de lo que sería el chapter del proyecto, definir eso y a continuación de lo que dice. En este caso, ¿por qué le hemos dado tanta atención a la parte inicial? Porque ha habido cambios de escenario. Primeramente, que se ha incrementado el número de camas, el 30% de la sala 15, que hay un costo muy alto de las camas de UCI. Y segundo, se ha incrementado un laboratorio para las. Y tercero, se ha bajado el aforo.
Entonces, esas condiciones tienen que ser analizadas antes. Y ahí hemos visto cómo incluye la parte del tiempo. Hemos estimado todo eso, de que el incremento de la mayor área, el mayor número de camas, tendría un 3% de incremento en costo, pero los riesgos podrían llegar 48% de costo y 90%. Entonces, por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos que puedan hacer un control mucho más duro a través del INDICI. Una vez definidos esos parámetros iniciales, por supuesto que trabajamos con el INDICI para asegurarnos que nos va a generar mayor certidumbre. Es fundamental lograr los objetivos del cliente y eso es lo más mayor aporte de valor que tiene el INDICI, porque quitamos los objetivos del cliente, quitamos los objetivos del proyecto que nos permitan alcanzar esos objetivos del cliente, pero en este caso hemos tenido 4 objetivos del proyecto y cada uno hemos hecho un análisis específico para ver qué tenemos que hacer. Con esto, ¿qué vamos a hacer el siguiente mes? Yo por mi parte vamos a seguir trabajando, reforzando toda la parte conceptual de lo que es el INDICI y por supuesto, digamos, se ha trabajado este reporte complementario y, digamos, tenemos que ver una lista de chequeo que le permita, digamos, completar todos los puntos del INDICI. ¿Okay? Me siento bastante satisfecho, pero por supuesto, con un trabajo que ha sido muy intenso, pero considero que ha sido bueno la exigencia, de poder hacer un trabajo más exigido. En esta presentación concreta hay un análisis, un capítulo. Diríamos así, oye, pero esa parte inicial no es DDC. No, no es DDC, pero sí es necesario hacerlo. Porque para hacer el DDC tienen que estar establecidos los parámetros macro holísticos del proyecto. Y eso es lo que se ha hecho a través de la arquitectura. Algunas conclusiones, básicamente, acá está la matriz OP que se elaboró, y acá lo que he hecho también a pedido de la rúbrica es algunos aspectos en cuanto se refiere al proyecto USDG, Misión B, algunos aspectos de los Juegos Panamericanos y algunos aspectos del PNR. Entonces, esto acá está en discusión de las fallas, los éxitos y las fallas que hemos podido visualizar en cada caso. Éxitos y fallas, ¿no? Algunas acciones diferentes que hubiera sugerido. Algunos aspectos que están acá, en lo que corresponde a los panamericanos, en lo que corresponde al. Después, rescatar las acciones que lograron los participantes, están acá. Por ejemplo, un asunto que yo pienso personalmente en lo que en este proyecto del USDP, pues se hizo el libro blanco. El libro blanco es volcar las lecciones aprendidas en un documento que permita ajustar todos los éxitos de ese proyecto, digamos, volcarlo hacia el libro llamado libro blanco. Y las prácticas que yo personalmente ahora de aquí en adelante voy a hacer, evidentemente mi capacidad de gestión y la parte de manejo cambia totalmente. Y esta presentación he querido hacerla para de esa manera complementar